haciendo ejemplo, Padre, de tu Hijo Jesús. Bendice nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, y te pido, Padre, de que puedas hacerlo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Antes que leamos ese texto, yo quiero que ustedes miren un versículo de Marcos capítulo 1. No tienes que buscarlo en su Biblia, lo he mencionado cada vez que he predicado del libro de Marcos. En versículo 1 de capítulo 1 la Biblia dice: principio de evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos escribió este evangelio para que nosotros pudiéramos conocer a Jesús como el Cristo, de conocer Jesús como el Mesías, el que fue prometido de Dios. Pero no solo para conocerlo como el Mesías, como el Cristo, sino para que nosotros pudiéramos dar cuenta que Jesús es Dios en la carne, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero viene a la mente, ¿por qué Marcos quiere que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo? ¿Por qué Marcos quiere que nosotros sepamos que Jesús es Dios, que fue hecho carne? Él no solo quiere que nosotros lo sabemos para conocerlo, sino Él quiere que nosotros sepamos eso para que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Pongamos nuestra fe en Él como el Cristo, de poner nuestra fe en Él como el Hijo de Dios. Con eso en la mente, vamos a regresar a Marcos capítulo 5 y vamos a empezar de leer en versículo 21. La Biblia dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, y ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué arrebotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a orar. Señor, gracias por ese texto. Gracias que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias que tú nos enseñas cómo es la fe verdadera, la fe genuina. Señor, hoy, mientras que hablemos acerca de la fe, ayúdanos a hacer una autoevaluación para ver si nosotros realmente tenemos la fe genuina o si tenemos una fe falsa. Señor, ayúdanos a entender que la única forma que podemos estar bien para contigo es con la fe verdadera, con la fe que salva. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 3 semanas atrás, cuando nosotros estábamos en el libro de Marcos, yo hablaba acerca de que nosotros tenemos que identificar lo que llamamos en inglés los bookends. Nadie me ha dicho cómo decir esta palabra en español, entonces sigo usando la palabra en inglés. Pero cuando tienes un librero, muchas veces tienes sus libros ahí en ese librero y pongas algo para que el libro no caiga. Eso se llama en inglés bookend. Y muchas veces cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, hay bookends que nos enseñan que toda esta sección está hablando del mismo tema. Y en esa historia vemos esas cosas de un librero. Ahí la historia empieza con Jairo. Jairo tiene un problema. Él tiene una hija que está enferma. Y Jesús está yendo a la casa de Jairo para sanar su hija. Pero en medio de esa historia nos encontramos con otra muchacha. Y esta señora ha tenido un problema de sangre por 12 años. Por 12 años su cuerpo estaba sangrando. Era como tener un ciclo de mes constante por 12 años.
Y esta mujer tenía de idea, si yo solo tocara la ropa de Jesucristo, Él va a sanarme. Y en medio de esa historia, ustedes saben que ella lo tocó, Jesús le sanó, y mientras que Jesús está hablando con la muchacha, mientras que Jesús está hablando con la señora, vienen los siervos de Jairo. Y ellos dicen, tu hija ya está muerta. No molestes a Jesús más. Jesús, escuchando lo que los siervos dijeron a Jairo, vinieron a él y le dijo, no temes, solo cree. Y ahí va Jesús a la casa de Jairo y ustedes saben el resto de la historia, que Jesús levantó la hija de Jairo de entre los muertos. ¿Qué tienen en común esas dos historias? ¿Por qué Marcos lo escribió junto? ¿Por qué Marcos no habló de la historia de Jairo y luego de la historia de la mujer? ¿Por qué lo tiene así en la Biblia? Es porque Marcos quiere enseñarnos, más bien Dios quiere enseñarnos acerca de la fe. La fe es sumamente importante. Nosotros como bautistas sabemos eso. Todos nosotros conocemos Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, donde dice que sois salvos por gracias por medio de la fe. Sin la fe no hay salvación. Sin la fe no podemos estar bien para con Dios. Sin la fe no tenemos la esperanza de pasar la eternidad con Él. Pero este mundo también habla bastante acerca de la fe. Por esa razón debemos ver cómo es la fe genuina. La fe verdadera, la fe que salva. Porque este mundo tiene un montón de fe que son una fe falsa. Todos ustedes saben que yo viví en Perú por casi 10 años. En Perú tenemos sismos de cada rato. Y allá hay una fe que es muy común. Es una fe que es temporal. En el momento que hay un terremoto, en el momento que la tierra se mueve, ¿sabe lo que hace la gente? Salen de sus casas y siempre todos dicen lo mismo. ¡Ay, Diosito, ayúdanos! Todos son religiosos en ese momento. Todos van a actuar como ellos tienen una relación con Dios en ese momento. Porque hay una crisis. Algo está pasando que no debe pasar. La tierra no debe moverse y está moviéndose. Eso no es la fe verdadera. Hay una fe que es muy popular aquí en los Estados Unidos. Hay una fe donde la gente piensa que ellos pueden utilizar su fe para manipular a Dios. Vemos eso en el Evangelio de Prosperidad. Tenemos predicadores que dicen a su gente, mira, si ustedes solo tengan fe, Dios va a darte $1,000,000. Ellos dicen cosas como, si solo tengan fe, Dios va a sanar cualquier enfermedad que tú tienes. Si solo tengan fe, Dios va a darte una nueva casa, Dios va a darte tus papeles, Dios va a darte todo lo que necesitas. Hermanos, la fe no es algo para manipular a Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Así no es la fe verdadera. Hay una fe que es una fe de intelecto nada más, que es donde la gente dice, pero yo sé que Jesús es el Cristo. Yo sé que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios viviente. La Biblia nos enseña que aun los demonios creen y tiemblan.
Ellos saben mejor que nosotros quién es Jesucristo. Ellos saben mejor que nosotros que Él es el Hijo de Dios. Inclusive, hasta este momento en el libro de Marcos, ¿tú sabes quién son las únicas personas que han dicho que Jesús es el Hijo de Dios? Son los demonios nada más. La fe, que solo es algo de intelecto, no nos salva. También tenemos una fe de ritos. Hay gente que piensa, si yo hago algunas cosas que son religiosas, voy a ganar la salvación. Y su fe está en el hecho que han sido bautizados. Su fe está en el hecho que han tomado la Santa Cena. Su fe está en el hecho que ellos existen en una iglesia. Su fe es en todas las cosas religiosas que ellos han hecho. Y hermanos, escúchenme. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que nosotros estemos bien para con Dios. Es Dios que tiene que hacer la obra. No es nosotros y poniendo nuestra fe en la Santa Cena, poniendo nuestra fe en asistiendo una iglesia. Pero tal vez la fe más común es la fe en sí mismo. La fe en yo puedo. Aquí en los Estados Unidos, yo sé que ustedes no son gringos, pero he visto eso en algunas de sus culturas también. Enseña a nuestros hijos, tú puedes. No debes pedir ayuda a nadie. Tú eres independiente. No debes ser dependiente de nadie. Yo puedo escuchar la voz de mi papá diciéndome, John Michael, jamás debes pedir ayuda a nadie. Tú puedes hacerlo solo. Y lo que eso produce es una fe donde nosotros creemos que no debo confiar en Dios, no debo confiar en los demás. Yo confío en mis habilidades, yo confío en mis esfuerzos. Si tengo un problema, yo puedo solucionarlo. Y el base de mi fe es yo mismo. Lo que todos esos fees tienen en común es que la fe así no puede salvar absolutamente a nadie. Ese tipo de fe es inútil. Ese tipo de fe no sirve. Entonces, ¿cómo es la fe genuina? ¿Cómo es la fe verdadera? Lo que vamos a hacer esta tarde es vamos a ver 6 diferentes características de la fe verdadera, de la fe genuina. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que quiero que ustedes hagan una autoevaluación. Quiero que ustedes pongan su fe al lado de la fe verdadera, al lado de fe genuina. Y si da cuenta que tienes la fe genuina, da gracias a Dios por la fe que Él te ha dado. Pero si das cuenta que no tienes la fe genuina, si no tienes la fe verdadera, quiero pedirte, más bien quiero implorarte, corra a Jesucristo. Porque Jesús es Él que puede darnos la fe verdadera. Jesús es la fuente donde viene la fe verdadera. Entonces, ¿cómo es la fe genuina? La fe genuina tiene el objeto correcto. Muchas veces escuchamos la gente y la gente nos dice, yo tengo fe. ¿Ok? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién?
Porque la pregunta no es si tienes fe, la pregunta es en quién está puesto tu fe. Y lo que vamos a ver en ese texto es por qué debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Porque Jesucristo es el objeto correcto de nuestra fe. Debemos pensar en lo que ya hemos aprendido en el libro de Marcos. Marcos hasta este momento nos ha enseñado que Jesús es soberano sobre las enfermedades. Hemos visto a Jesús sanando el leproso. Hemos visto a Jesús sanando la suegra de Pedro. Hemos visto a Jesús sanando las multitudes que vinieron a Él. Porque Él debe ser el objeto de nuestra fe, es porque Él es soberano sobre las enfermedades. Pero no solo nos ha mencionado de las enfermedades, sino Él nos ha mencionado de naturaleza. Hemos visto 2 semanas atrás cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, cuando vino la tempestad y los discípulos vinieron a Jesús y lo despertaron y los dijeron, ¿no te importa que vamos a morir, que nos perecemos? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió el viento y las aguas. Y los discípulos estaban ahí maravillados diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas les obedecen? Debemos poner Él como nuestro objeto de la fe porque Él es soberano de la naturaleza. Pero Marcos también nos enseñó que Él es soberano sobre aún Satanás, aún los demonios. Ustedes recuerdan cuando Él pasó del lago de un lado al otro, cuando llegó al otro lado, ¿quién estaba ahí? Este hombre que estaba lleno de los demonios. Y este hombre no solo tenía un demonio, pero cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión, porque somos muchos. Esa palabra legión normalmente hablaba entre 4,000 a 5,000 soldados. No sabemos exactamente cuántos demonios que tenía este hombre, pero es obvio que tenía un montón. Y aun cuando Jesús estaba ahí contra tal vez miles de demonios, ellos tenían que obedecerle. Ellos tuvieron que hacer exactamente lo que Él decía. ¿Por qué Jesucristo es el objeto correcto de nuestra fe? Porque aún es soberano sobre los demonios. En esa historia vamos a ver otra vez que Él tiene el poder sobre las enfermedades. Va a venir esta mujer que tenía ese problema de sangre por más de 12 años. Los médicos no pudieron ayudarle. Ella había gastado toda su plata, pero el momento que ella tocó las ropas, nada más, la ropa de Jesucristo, ella fue sanada. También vamos a ver en esa historia que Jesús es soberano aún sobre la muerte. Va a llegar a la casa de Jairo, va a entrar, ahí está la muchacha y está muerta. Cuando Jesús dijo a la gente, no está muerta, solo está durmiendo, ¿qué hicieron ellos? Se burlaron de Él. Pero Él entró y con 2 palabras en arameo se levantó. ¿Por qué Él es el objeto correcto? Porque Él es el Dios soberano.
Porque Él es el objeto correcto de nuestra fe, porque Él es el Dios infinito. Él es el Dios creador. No hay nadie y no hay nada que puede salvarnos sino por Jesucristo. La Biblia nos dice bien claro en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús está hablando y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, escúchenme. La primera característica de la fe genuina es que la fe genuina siempre tiene el objeto de la fe correcto. Y el objeto es Jesús. El mundo va a decirte, ten fe, debes creer en algo. Va a decir que manda mal o buenos pensamientos, como en inglés dicen, good vibes. Hermano, eso no sirve. El único que puede salvarnos, el único objeto de la fe es el Dios soberano, es el que es digno, quien es Jesucristo. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en ti mismo? ¿Está en el hecho que tú eres una buena persona, que tus padres te criaron con valores? ¿Está en el hecho que tú eres mejor que su vecino? Hermanos, escúchenme. Este tipo de fe no sirve. La fe verdadera no está puesto en sí mismo, sino está puesto en Jesucristo y solo en Él. En lo que Él hizo sobre aquella cruz por cualquier persona que creyera en Él. La segunda característica que yo quiero que nosotros veamos es que la fe genuina es humilde. Aquí en esa historia tenemos Jairo. ¿Quién es él? Él es un principal en la sinagoga. Quiere decir que Jairo era alguien que pesaba en la comunidad de los judíos. Era alguien importante. Era un hombre que la gente seguía. Era un hombre de influencia en su pueblo. Pero quiero que ustedes vean cómo llegó a Jesucristo. Llegó humilde. Se postró a sus pies. Él empezó de rogarle. Él estaba reconociendo quién es Jesús, que Jesús era el Maestro, que Jesús era el Dios soberano. También tenemos aquella mujer. Sabemos que ella ha sufrido por 12 años con esta enfermedad y ya ella está pobre. Ella había gastado toda su plata en los médicos y en vez de ayudarle, ¿qué dice la Biblia? Terminó peor. Y no solo es una mujer que tiene una enfermedad, no solo es una mujer que no tiene plata, pero es una mujer que ha sido rechazada por su comunidad. Porque en el tiempo de Jesucristo, si una persona tenía una enfermedad donde estaba sangrando, ellos dijeron que esta persona era inmundo. Ella no pudiera tener contacto con los demás. Ella estaba rechazada por los demás. La sociedad le había empujado a un lado.
cómo vino ella a Jesucristo. Humilde. Mira, ni tengo que hablar con Él. Si yo solo tocare su vestimiento, puede ser sanada. Mira su fe. Mira la humildad que ella tenía. Y hermanos, nosotros debemos entender que la fe genuina es siempre humilde. El orgullo y la fe no se mezclan. Hermano, ¿por qué la fe genuina siempre es humilde? Porque la fe genuina siempre está mirando a Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesucristo, reconocemos qué pequeños somos nosotros. Reconocemos qué débil somos nosotros. Reconocemos qué frágil somos nosotros cuando tenemos la mirada en Él. Hay una historia en la Biblia que habla del mismo tema acerca de la fe, pero creo que muestra la fe humilde mejor que cualquier otra historia. Esas historias nos encontramos en Mateo capítulo 15, versículos 21 a 28. No debes buscarlo en su Biblia, pero si quieren leerlo en su casa, ahí está el sitio. En esa historia tenemos una mujer que no es judía, es cananea. Y ella viene a Jesucristo porque ella tiene una hija que es posesada por un demonio. Y ella viene a Jesucristo y ella empieza a clamarle, ella empieza a rogarle que haga algo. ¿Y sabe lo que hace Jesús? No le habla ni una palabra. Más bien le da la espalda y sigue caminando. Luego vienen sus discípulos a Jesús y dicen a Jesús, Jesús, haz algo. Esta mujer está gritando detrás de nosotros, ella está molestándonos, haz algo. Entonces Jesús para. Y Jesús le mira y dice, mira, he venido a la casa de los judíos. No es digno que yo tome el pan que es para los niños y le doy. Y escuchen lo que él dice. A un perrillo. Está diciendo a un perro. Ahí está esta mujer. Y el orgullo hubiera dicho, ¿quién eres tú para llamarme un perro? El orgullo hubiera dicho, no te necesito, me voy. El orgullo hubiera estado ofendido de lo que Jesús había dicho. Pero la fe genuina, esta mujer lo miró y dijo, es cierto, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Ella está diciendo, ¿tú quieres decir que soy un perro? Está bien, perro soy. La fe verdadera siempre es humilde. El orgullo dice, Dios me debes. La fe verdadera dice, Dios no me debe nada. El orgullo dice, pero yo soy digno de recibir eso. Yo soy digno de recibir otra oportunidad. Yo soy digno de recibir la vida eterna. Yo soy digno de recibir los cielos. Pero la fe verdadera dice, yo no soy digno de recibir nada. Y todo lo que tengo es de gracia de Dios. Hay un montón de gente que no van a venir a los pies de Jesucristo por su orgullo. Hay un montón de gente que nunca van a conocer a Jesucristo porque ellos dicen, yo soy una buena persona.
Ellos dicen, he vivido una buena vida. Ellos dicen, pero yo soy mejor que de mitad de la gente que son miembros de tu iglesia. Hermanos, escúchenme. El Evangelio solo son buenas nuevas cuando nosotros reconocemos la necesidad que tenemos. La fe genuina siempre es humilde. La siguiente característica que yo quiero que nosotros veamos es que la fe genuina puede ser dada a cualquiera. En nuestra historia tenemos dos personas sumamente diferentes. Tenemos Jairo. Es un líder en la sinagoga. Es alguien de respeto. Es alguien que pesaba en su pueblo. Es alguien que supuestamente estaba cerca a Dios. Por el otro lado tenemos una mujer que está rechazada por la sociedad. Una mujer que estaba inmundo según las tradiciones de los judíos. Pero vemos algo maravilloso. Un varón y una mujer, ambos fueron recibidos por Cristo. Una que tenía poder, otra que no tenía nada de poder. Ambos recibidos por Cristo. Hermanos, vemos aquí que la fe verdadera, la fe genuina, es para varón y para mujer. Es para los ricos y para los pobres. Es para los que pesan y los que son más campesinos que mi persona. Es para los que tienen buena reputación y para los que tienen mala reputación. Es para todos. Cuando nosotros venimos a la cruz, todos somos iguales. Nosotros debemos entender algo. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, quiero que ustedes piensen, ¿quién va a recibir esta fe genuina? Todos. Ahora, cuando yo digo todos, yo no estoy diciendo cada persona en este mundo. Pero lo que estoy diciendo es, varones van a recibirlo, mujeres van a recibirlos, negros van a recibirlos, hispanos van a recibirlos, gringos van a recibirlos, asiáticos van a recibirlos. Todos van a recibirlo. Hermano, escúchenme. Yo no conozco sus pasados. Yo no sé lo que han hecho. Yo no sé de sus raíces. Yo no sé de tu familia. Pero eso sí sé. Que la fe genuina es para cualquier persona que viene a Jesucristo. La fe genuina es para cualquier persona. Sea rico, sea pobre, sea varón, sea mujer, sea guapo o sea feo. La fe genuina es para cualquier. La siguiente verdad que yo quiero que nosotros veamos es que la fe genuina persevera a través de las demoras. Esa historia es recontra interesante. Quiero que ustedes se pongan en el lugar de Jairo. Ahí está Jairo, él viene a Jesucristo, él entiende quién es Jesucristo, él entiende que Jesucristo tiene el poder de sanar a su hija y él está diciendo, Jesús, ven a mi casa, mi hija está mal, yo sé si tú llegas que tú puedes sanarla. Jesús está de acuerdo, vamos. Y ya van en camino a su casa. De pronto viene la mujer.
con el problema de sangre. Ella le toca a Jesús y ¿qué hizo Jesús? Se paró. ¿Quién me tocó? Sus discípulos, Jesús, ¿estás loco? Todos están tocándote. Mira la multitud que está ahí. No, alguien me tocó, me sintió que el poder ha salido de mí. Ahora Jesús sabía quién era la mujer. Él es Dios, Él es soberano. Vino la mujer y Jesús empezó de hablarle. Si yo hubiera estado en el lugar de Jairo, yo hubiera estado ahí gritando, Jesús, mi hija, ¿por qué estás tomando tiempo de hablar con ella? Ya está sana. Gloria a Dios, vamos a la casa, mi hija va a morir. Y mientras que Jesús está hablando con la muchacha, ¿qué pasó? Llegó uno de sus siervos de Jairo y dijo, ya estás demasiado tarde. Tu hija está muerta. Jesús, escuchando eso, dijo, mira, no temes, solo cree. Cree. Muchas veces nosotros creamos que Dios no nos toma en cuenta. Muchas veces nosotros estamos ahí y estamos en una crisis y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hemos dicho, Jesús, yo sé que tú eres la respuesta, yo sé que tú eres el objeto de la fe, pero Dios, no estás haciendo nada. En vez de llegar a la casa donde está nuestra hija, Él se para y está hablando con los demás. La fe genuina confía en Jesús, aun cuando parece que Jesús no está ahí. La fe genuina confía en Jesús, aun cuando Jesús no nos habla. La fe genuina mantiene el enfoque en Jesús, no en lo que está pasando. El quinto característica de la fe genuina es esta. La fe genuina reemplaza el temor. Ahí está Jairo y él tiene dos voces. Y la cuestión es cuál voz va a escuchar. Tiene un voz de su siervo. Esa voz llega y dice, tu hija ya está muerta. No molestes el maestro más. La otra voz es la voz de Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús? No temas, cree. No temes, cree. ¿Cuál voz iba a escuchar? ¿La voz de sus circunstancias o la voz de Jesucristo? Nosotros debemos entender que la fe y el temor van en direcciones opuestas. La fe nos guía a Jesucristo, el temor nos aleja de Jesucristo. El temor tiene su mirada en sus circunstancias. La fe tiene su mirada en Jesucristo. El temor dice, ya se acabó. La fe dice, Jesús está aquí. Quiero que ustedes vean lo que hizo Jairo. Él siguió a Jesucristo. Él siguió caminando a su casa, aún confiando en Jesucristo. La fe genuina siempre va a escuchar
la voz de Jesucristo. La fe genuina no va a escuchar las mentiras de sus circunstancias. En Filipenses, la Biblia nos habla acerca de una paz que sobrepasa entendimiento. Yo he estado en el hospital con una mamá que tenía su bebé, su primer hijo, en sus manos, mientras que el niño estaba muriendo. Yo estaba ahí cuando entraba la enfermera para escuchar de látigos de su corazón. Y la enfermera dice, no, todavía está vivo. Esperando que el niño iba a morir. Yo estaba ahí cuando llegó el momento que murió el niño. Y yo estaba ahí con esta madre cuando la cosa más horrible pasó. Pero la mamá estaba ahí tranquila. La mamá tenía un paz que de verdad sobrepasó entendimiento. ¿Cómo? Porque la mamá tenía la fe genuina. Su confianza no estaba en sus circunstancias, su confianza no estaba ahí mirando a la bebé que ya estaba muerto, sino estaba confiando en Jesucristo. Y que aún en eso Jesús tenía un plan, que aún en eso Jesús sabía lo que Él estaba haciendo. La fe genuina reemplaza el temor. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Tienes una fe donde estás lleno de ansiedad? ¿Tienes una fe donde estás lleno de estrés? La fe verdadera, genuina, reemplaza el temor. Corre a Jesús. La última cosa que yo quiero que nosotros veamos acerca de la fe genuina es esta. La fe genuina es recompensada con Jesucristo. Aquí vemos dos historias, ambos maravillosos. Tenemos esta mujer que ha sangrado por 12 años y ahora su cuerpo está sano. Tenemos esta mujer que Jesús mismo le habló y afirmó que ella tenía una relación personal con él, porque Jesús le llama hija. Tenemos Jairo. Ahí tenemos Jairo que tenía su hija que estaba enferma y ahora estaba muerto y ahora está vivo de nuevo. Y muchas veces nosotros cuando leemos ese tipo de historias, nosotros pensamos que la recompensa de la fe es el milagro. Que la recompensa de la fe es que la muchacha ya está sana, que la muchachita ya está viva. Y eso es la recompensa. Hermanos, escúchenme. La recompensa de la fe genuina no es un milagro, sino es una relación personal con la persona de Jesucristo. Él es la recompensa. Él es el regalo. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en la recompensa de la fe genuina, no es la vida eterna, no es el cielo, no es que vamos a tener un paz que sobrepasa entendimiento.
la recompensa más grande es la persona de Jesucristo. Es Él. ¿Dónde está tu fe? Hermanos, si tú estás aquí esta tarde y has dado cuenta que tú tienes la fe verdadera, la fe genuina, debes dar gracias a Dios porque Él te ha dado esta fe. Pero hermanos, amigos, si estás aquí esta mañana y has dado cuenta, ¿sabes qué? Yo no tengo este tipo de fe. Yo no tengo esta fe donde el objeto es Jesucristo. Yo no tengo esta fe que es humilde. Yo no tengo esta fe que reemplace el temor. Si tú estás aquí esta tarde y tú no tienes este tipo de fe, corre a Jesucristo. Porque hermanos, quiero que ustedes sepan algo. La Biblia dice bien claro, cualquier que llamaré al Señor será salvo. Si tú no tienes ese tipo de fe, pero tú vienes a Cristo y tú dices, Cristo, quiero que me dé la fe verdadera. ¿Sabe lo que Él va a darte? La fe verdadera. Si no conoces a Él, ¿por qué no corres a Él? Él no va a rechazarte. Él no va a decir, no, tú eres el malvado. No. Cualquier persona, no me importa tu pasado, no me importa tu presente, Él puede salvarte. Él puede darte la fe buena. Déjame de orar por nosotros. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos estudiar tu palabra y hablar acerca de la fe genuina. Señor, es mi anhelo que cada persona aquí tenga la fe genuina. Señor, si hay alguien acá que todavía no tiene la fe verdadera, abre sus ojos. Muéstrales que están poniendo su confianza en cosas que no sirven. Muéstrales que su única esperanza no es sus propias fuerzas, lo que ellos pueden hacer, sino lo que hizo tu Hijo Jesucristo sobre aquella cruz, Señor. Señor, te pido que les salve. Que les salve por tu honra y por tu gloria. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pónganse de pie. La invitación esta tarde es bien sencillo. Corre a Cristo. Él puede darte la fe genuina. Corre a Él. Cristo, yo te